El hueso de ortopedia presenta fracturas expuestas. Las fracturas tienen su historia también, ¿sí? Empezamos en Egipto, donde pues se encontró recientemente en una momia que fue estudiada, como pueden ver que tuvo osteosíntesis, una artrodesis de la rodilla, pero al ver la otra rodilla se ve que ya tenía osteoartritis. Incluso los científicos actuales solicitaron poder hacer una artroscopía y encontraron que esta artrodesis no solamente es el puro clavo, sino que utilizaron resinas naturales para adherirlas, así como el polimetilmetacrilato que usamos nosotros los traumatólogos en cirugía ya lo estaban utilizando, algo similar a los egipcios, estaban muy avanzados en medicina. Luego llegamos a la época de los griegos, donde podemos ver a Hipócrates, que es el primer médico, pero también el primer traumatólogo, ya que hizo las primeras maniobras hipocráticas, las reducciones y el manejo de las fracturas en la era de los griegos. Llegamos a los romanos, donde los romanos pues también hicieron osteosíntesis, y esto pues principalmente con fijaciones externas como las que usaban los gladiadores para poder, después de fracturado un brazo, seguir peleando en las siguientes batallas y así lograr sobrevivir y su libertad. Además, pues todas estas prácticas se llevaron al campo de batalla, ¿verdad? En la Edad Media, bueno, pues fueron más los árabes que los europeos los que tuvieron avances en la medicina, y los más avanzados en medicina en esta época fueron los mayas, al otro lado del charco, del mar Atlántico. Es en donde vamos a ver que los mayas tuvieron grandes avances en la farmacología, el manejo de hierbas, así como en los procedimientos médicos. Esto nos catapulta ya después a lo que es la época del Renacimiento y la conquista, donde pues tenemos la mezcla cultural, y ahí es en donde pues empezamos a ver algunos cambios, algunos a favor, otros en contra. En el caso de los mayas pues hubo un retroceso, ya que la medicina europea estaba atrasada y las prácticas de aquí eran consideradas como algo peligroso, algo, como diremos, incivilizado. Entonces, retrocedemos, pero en la época de la colonia algunas tradiciones se fueron conservando, mezclando. Llegamos a una época reciente, siglo XIX, donde pues ya la medicina empieza a aparecer en el campo de batalla, principalmente por los movimientos revolucionarios, donde se rompe con ideas antiguas, se trata de establecer algo nuevo. Esto pues empieza con la Revolución Francesa, después la aparición del Imperio Napoleónico, la independencia de Estados Unidos, todo esto sucediendo paralelo. Entonces nos lleva hasta el siglo XX, donde tenemos las grandes guerras mundiales y el gran avance de la medicina que se llega a presentar durante el siglo XX. Y esto nos lleva a la época actual. Y ahora vamos a hablar sobre un caso clínico. Pero antes, no olvides por favor darle like y sigue este canal, por favor. Es totalmente gratis y nos ayuda mucho que nos apoyes. Adelante, seguiremos. Y las fracturas expuestas son ese diagnóstico tan temido por todos los ortopedistas jóvenes cuando llegan a urgencias, que temen qué van a hacer cuando llegue un paciente en esta situación. Entonces quédate, y en el video de hoy vamos a analizar este diagnóstico. Iniciamos con un caso clínico. Un paciente masculino de 24 años de edad, conduciendo su camioneta desde su poblado del servicio social, de regreso a casa sufre volcamiento por exceso de velocidad, saliendo proyectado. Al ser recogido por la Cruz Roja, se encuentra el fémur expuesto a través de la piel, con una herida cruenta y sangrienta de aproximadamente 10 centímetros, con polvo de la carretera en ella. Entonces el paramédico lo recoge, te llega a ti al servicio de urgencias, tú eres el médico que lo recibe y tienes que ahora hacer el diagnóstico de acuerdo a Agustilo-Anderson, que es la clasificación más aceptada a nivel internacional de fracturas expuestas. Entonces vamos a tener tipo 1, tipo 2, 3, 3B, 300, ¿cuál es cada una? En este caso estamos hablando de una tipo 3B, ¿sí? O fractura expuesta contaminada. Los tipos, de acuerdo a Agustilo-Anderson, vamos a tener que la tipo 1
es la puntiforme. Es la menos grave de todas. Esto sucede cuando hay un mecanismo de cizallamiento, o sea, golpea el hueso en uno de sus extremos, ¡pah! El impacto llega a la diáfisis, se parte, hace una laja, la cual toca la piel y regresa a su lugar. Toca y regresa. Entonces, en ese momento que toca el hueso, la piel hace un orificio pequeñito, puntiforme. ¿Ok? Esta fractura expuesta es muy común. Afortunadamente es la menos grave de todas y es una fractura expuesta por cizallamiento. Ahorita hablamos del tratamiento de cada una de ellas. La tipo 2 es mayor que la puntiforme, no necesariamente de 1 centímetro. Acuérdense que los centímetros son como una referencia muy vaga. Realmente lo importante en la tipo 2 es que hay buen recubrimiento, o sea, sucede la fractura expuesta, se hace la lesión y la piel da, o sea, a la hora de nosotros verlo en urgencia podemos ver que la piel puede cubrir perfectamente bien el defecto ocasionado por la fractura expuesta. Entonces, este es un tipo 2. Ahora, en la tipo 1 y tipo 2, recuerden que son fracturas expuestas que deben de tener menos de 8 horas de evolución hasta el momento de recibir tratamiento. Si tienen más de 8 horas de evolución, la tipo 1 y la tipo 2 se pueden convertir en una tipo 3A. La tipo 3A es una exposición con mal recubrimiento. Es una fractura expuesta donde pues, los bordes de piel, aunque sean chiquitos, pues nomás no se logran unir por más que los empujas por todos los lados. ¿Ok? También las fracturas tipo 1, tipo 2 con más de 8 horas, pues pasan inmediatamente a este rubro. Así como pueden ser las heridas por balas de calibres de baja velocidad, es decir, que se desplacen a menos de 300 metros por segundo. ¿Okay? Estos calibres son los de uso civil, son armas como el calibre 22, el calibre 38 y todo lo que hay en medio. ¿De acuerdo? Esto se debe a que cuando la bala impacta hace un cono de expansión que es pequeño, entonces la lesión no es tan importante. La tipo 3B es la fractura expuesta contaminada. Esta es una fractura donde se expone el hueso, pero sin importar el tamaño de la exposición, le cae, la literatura sí lo dice, agua sucia, tierra o sucede en una granja. Oiga, pero trabajo en la oficina administrativa de la granja. No importa, es una granja, ¿ok? Así como puede ser también balas que arrojen y metan contenido hacia el interior de la herida. Una bala de alta velocidad entraría en esta clasificación si no hiciera una lesión neurovascular, pero como siempre la hacen, pues es muy raro que la pongamos en este sitio. Las 3C son las fracturas expuestas, que sin importar el tamaño, tengan una lesión neurovascular, o sea que el paciente tenga el riesgo de que la extremidad deje de recibir sangre o deje de poder moverse y te genere posteriormente a esta lesión lo que se conoce como la contractura isquémica de Volkmann. La contractura isquémica de Volkmann es cuando una articulación deja de recibir oxígeno y el brazo queda en contractura o la pierna se pone negro, pequeño y literalmente es una extremidad muerta. ¿Ok? Entonces, esto es un indicativo para hacer una amputación. El tratamiento de las fracturas expuestas tipo 1 o puntiformes va a ser realizando un aseo quirúrgico en quirófano. Todas las fracturas expuestas requieren hacerse un aseo quirúrgico en quirófano. Tal vez lleguen a presenciar alguno que lo realicen en la sala de urgencias, pero eso no es lo indicado. Recuerden que estas son fracturas que se pueden contaminar y una enfermedad que es muy difícil de después solucionar es la osteomielitis o la infección del hueso, o peor aún si se hace una artritis séptica. Ahora, para prevenir infecciones en las fracturas expuestas tipo 1 o puntiformes, vamos a administrar cefalosporinas de primera generación. Las cefalosporinas de primera generación por vía intravenosa, la más común es la cefalotina y se administra 1 gramo intravenoso cada 8 horas. En caso de ser vía oral, se puede utilizar cefalexina de 500 miligramos, igual cada 8 horas. Y los tratamientos antibióticos pues se deben de dar normalmente por unos 10 días. El acto seguido es hacer una ferulización ahí en urgencias, evitar que pues la fractura se esté moviendo porque
va a lesionar más tejidos periféricos o puede hacer que la exposición sea todavía más grande que la que ya trae el paciente. Entonces es muy importante inmovilizar mediante una férula que sea adecuada al tipo de hueso que tiene el paciente afectado. Y una recomendación es utilizar osteosíntesis, o sea, a la hora de hacer el aseo quirúrgico, algunos doctores ya ahí mismo lo fijan el hueso, algunos no, algunos esperan un segundo tiempo quirúrgico, eso depende de cada médico. Pero lo que sí es recomendable es para evitar que haya después que volver a operar al paciente, es evitar poner placas o clavos centromedulares en pacientes que vienen por una fractura expuesta. Es mejor poner un fijador externo que alinee los fragmentos, que logre la reducción, pues si se puede, al 100%, y evitar puentear ese pedazo de fractura afectado, ese pedazo de hueso que estuvo expuesto al medio externo, evitar ponerle este metal encima. Eso es algo que va a ayudar mucho. En caso de que hagamos el aseo quirúrgico y al día siguiente, pues recuerden, tenemos que hacer los estudios de procalcitonina y de velocidad de sedimentación globular. Si estos se normalizan, pues cabe, o sea, dentro de lo posible, recuerden que la reacción inflamatoria dura varios días. Pero si vemos que tiene una procalcitonina menor al 0.05, entonces, bueno, el paciente ya no tiene infección, ya no necesita otro aseo quirúrgico. Pero en caso de que la procalcitonina salga mayor al 0.5, entonces tenemos que proceder a hacer un aseo quirúrgico subsecuente. Fractura expuesta, Gustilo Anderson tipo 2. El tratamiento, bueno, pues es igual, aseo quirúrgico en quirófano, con todas las medidas preventivas que esto implica. En los antibióticos vamos a ver la diferencia con la tipo 1, o sea, vamos a agregar un aminoglucósido, esto para poder proteger al paciente contra los gram negativos. La bacteria gram negativa que más frecuentemente afecta a los pacientes en este tipo de heridas son la E. coli. Recuerden, las bacterias que tienen de apellido coli salieron de la cola, decimos algunos, ano, mano, boca. Estas son las que más pueden afectarnos en cualquier herida de esta naturaleza. Igual hay que ferulizarla y una osteosíntesis con un fijador externo sería lo ideal. Las Gustilo Anderson 3A son fracturas expuestas con un mal recubrimiento o fracturas tipo 1 o 2 que llevan más de 8 horas. En estas igual el tratamiento va a ser un aseo quirúrgico en quirófano. En los antibióticos igual, una cefalosporina de primera generación más un aminoglucósido, o sea, un doble esquema antibiótico, ferulización y osteosíntesis. O sea, no hay mucha variación en el tratamiento, solamente recuerden que 2 antibióticos en la tipo 2 y en la tipo 3A. Aquí tenemos por qué las 3A se dan cuando hay balazos con balas de baja velocidad. Como pueden ver en esta gelatina balística, estas son balas calibre 22 y calibre 22 especial. En cambio, las 38, como pueden ver, hacen una cámara de expansión mucho más amplia que las del calibre 22. Sí, esa expansión que ven en la gelatina es el aire que entra a presión a través de la herida empujado por la bala. ¿Ok? Este cono expansivo es lo que nos termina lesionando al paciente. Y obviamente en un calibre 22 contra un 38 pues podemos ver conos expansivos pues, muy diferentes, pero sin embargo estos todavía pueden dar fracturas de tipo 3A, siempre y cuando no le caiga ni tierra ni líquidos, ni que la bala nos vaya a meter un trozo de pasto o algo. A veces las balas pasan a través de la hierba y pueden introducir material que genera una fractura expuesta tipo 3B o contaminada. Para el tratamiento de las 3B, igual es un aseo quirúrgico en quirófano, nada más que aquí va a ser un triple esquema antibiótico. El triple esquema va a ser con cefalosporinas de primera generación, aminoglucósidos y metronidazol. ¿Ok? Metronidazol, ¿por qué? Porque pues, queremos proteger también contra los parásitos que se pueden encontrar en el charco, ¿no? Contra las amibiasis que pueden vivir ahí en vida libre y se acaban metiendo a la fractura. Obviamente hay que ferulizar y realizar igual osteosíntesis con un fijador externo de preferencia.
Estos pacientes, muy importante vigilar su evolución en hospitalización, estar tomando sus procalcitoninas, sus PCR, sus velocidad de sedimentación globular y tener un cultivo. El cultivo puede tardar hasta 10 días en llegarnos, por eso damos un tratamiento empírico con triple esquema. Sin embargo, recuerden que la prueba de Gram es una prueba rápida, se pone una gota de tinta china y inmediatamente podemos ver los cocos Gram positivos o si son cocos Gram negativos. Las 3C, estas son fracturas expuestas, pero con daño neurovascular. Entonces igual, tratamiento quirúrgico en quirófano, antibióticos empíricos, vamos a usar un triple esquema antibiótico, tuferulización, osteosíntesis, fijador externo y valorar si se va a realizar la amputación. Para saber si vamos a amputar, necesitamos tener una calificación en la escala de MES de más de 6 puntos. Ahorita vamos a revisar, pero recuerden que también las fracturas Gustilo-Anderson 3C son fracturas que se pueden presentar con balas de alta velocidad, o sea, las de uso militar, como calibre 47, calibre 45 o más del calibre 50. Recuerden que la mayoría de las metralletas que vienen en vehículos blindados son calibre 50. Igual, los Barrett M50. Ahorita vamos a revisar un poquito de eso. Tenemos una metralleta de uso militar calibre 45 y la gelatina balística. Cómo hace el cono de expansión, incluso se retrae y vuelve a explotar. Imagínense que esto fuera el abdomen de un paciente. Pues explotan las vísceras, se desgarran los vasos, se desgarran los músculos, se desgarra todo y además la bala continúa. Y estas son dos gelatinas balísticas puestas una detrás de la otra y lo que vieron pasar y ese cono enorme que supera el tamaño de las gelatinas y lo destroza que explotan es un calibre 50. Es decir, este tipo de balas de uso militar simplemente destruyen todo su paso. Si no amputan con el golpe de la bala, es difícil que algún hueso u órgano pueda mantenerse en esta situación. Es imposible. Por eso decimos que todos los balazos de alta velocidad son automáticamente 13 con daño muscular. Ahora, si el balazo sucede en la cabeza, este es un ejemplo de lo que le hace un calibre 50, un cráneo. Como pueden ver, la gelatina balística en este cráneo simplemente explotó y los pedazos de plástico quedan volando. Es decir, esto es incompatible con la vida. Simplemente la extremidad queda hecha un florero. Así. Entonces así te llega urgencias y pues es cuando uno debe de... Entonces, la clasificación de MES o de Mangled Extremity Severity Score, a partir de los 7 puntos se realiza la amputación, o sea, 6 puntos o más, 7 puntos. Entonces, tenemos que se dividen A, B, C y D. A es lesión de tejido blando y hueso, B es isquemia de la extremidad, C es choque, D es edad. Entonces el puntaje va 4, 3, 2, 2, donde baja energía de la lesión es grado 1, energía intermedia es grado 2. ¿Qué es baja energía? Baja energía es una caída de tu propia altura, ¿ok? Energía intermedia es subir un escalón al paciente, ya es energía intermedia. Alta energía es cualquier golpe a más de 30 km por hora y pues eso incluye los balazos a 300 metros por segundo. Y muy alta energía, pues las balas a más de 300 metros por segundo o ir manejando a 120 km por hora y chocar. Eso incluye también las caídas desde un segundo piso, un tercer piso, ¿no? B es la isquemia de la extremidad. La calificación de 1 es cuando el pulso está reducido con perfusión normal, o sea, el llenado capilar es un poco más lento de lo normal. Acuérdense que el llenado capilar es inmediato, o sea, entonces si tarda un segundo ya está retrasado. Si tarda 2 segundos ya hay una disminución franca del llenado capilar. Y cuando los dedos están fríos y nomás no tienen llenado capilar es un grado 3. Choque
es el grado del choque. Bueno, pues tensión arterial mayor a 90, pues es 0, es normal. Hipotensión transitoria, o sea, donde ves que puede disminuir la presión arterial diastólica. Notas que pues baja por debajo de 50 por un momento y luego se recupera, pues bueno, fue transitoria. Pero cuando baja de forma persistente y no se recupera, es un 2, que es la de calificación. La edad, menores de 30 años es un 0, de 30 a 50 años es calificación de 1, y mayores de 50 años, ya que su capacidad de recuperación está disminuida, es un 2. Entonces, si sumamos esto y nos da 7 o más, pues es una indicación de amputación. Y listo. Pues bueno, ¿cuál es el pronóstico de del manejo de las fracturas expuestas? Bueno, pues si ustedes hacen un tratamiento adecuado, el paciente va a tener un muy buen desenlace. Sin embargo, pues si el paciente se les complica a lo largo del camino por falta de revisión de los factores de inflamación, por no haber dado la antibiótico-terapia completa durante el tiempo determinado, o el paciente no sigue las indicaciones por cualquier tipo de situación o creencia, entonces eso puede alterar el pronóstico. Pues bueno, les agradezco mucho su atención y pues recuerden seguirnos en el Hueso de la Ortopedia, dale like y invita a tus amigos ortopedistas y traumatólogos para que se unan al canal. Trataremos de llegar a nuestros primeros 1000 seguidores, recordándoles que se les dará un premio al seguidor número 1000. Que tengan muy buena noche. También síguenos en Patreon, y a nuestros patrocinadores les iremos dando recompensas como participar en investigaciones, en cursos y en congresos.